buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es mostrar mi más sincero agradecimiento por tener la oportunidad de participar en una iniciativa como la constituida por estas 4 sesiones. Creo que es bueno plantearse un horizonte en una época, en un momento en el que el imperativo de lo inmediato es tan grande. Tratar de hacer un ejercicio de reflexión algo más pausada sobre cuáles son los retos, las oportunidades que ha de afrontar la empresa en ese horizonte del 2020 es una muy buena iniciativa. Por lo tanto, muchas gracias y enhorabuena a Roca Salvatella por un lado y por otro a la Fundación Telefónica. Lo que me habían sugerido es que tratara de establecer 3 o 4 elementos que sirvieran como demarcación del debate de lo central, que es el debate o el intercambio de opiniones que va a haber ahora a continuación con los profesionales mucho más conocedores de la dinámica bancaria, de la dinámica financiera. Pero déjenme que señale un par de elementos en los que fácilmente podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? El primero, que estamos ante un sector, el de la industria de servicios financieros en su acepción más amplia, por no identificar solo la banca o el sector seguros o cualquier otro sector. Los servicios financieros probablemente son el paradigma de la más intensa transformación que el nuevo siglo había impuesto. Lo que ocurre es que la crisis acentúa esa transformación de forma significativa. Es difícil encontrar un sector, una rama de la actividad económica que ya a principios de siglo viniera poniendo de manifiesto, una crisis de su propio modelo, una forma de reencuentro con la oferta de servicios financieros, y dos, una presión competitiva, una presión de estrechamiento de márgenes que se ve significativamente acentuada por la crisis. Pero antes de la crisis yo creo que hay 3 piezas que juegan un papel esencial en la anticipación estratégica de cualquier empresa financiera ya antes del 2007, antes de la emergencia de la crisis. La primera era la demografía, una dinámica demográfica que estaba cambiando la composición de forma significativa, la composición de los consumidores de servicios financieros en todo Occidente, en toda la OCDE, hacia un mayor envejecimiento, hacia consumidores con unas demandas significativamente distintas a las de antaño. El segundo cambio tenía que ver con la alteración en el peso de los distintos países como suministradores de ahorro a nivel global. Para algunos analistas ha sido una de las razones de la crisis el hecho de que países considerados emergentes sean los principales suministradores de ahorro a economías consideradas avanzadas. Aquello que llamaban los macroeconomistas la paradoja de Lucas parece que se está cumpliendo. Y el resultado es que la distribución de activos y pasivos financieros a lo largo del mundo es, cuando menos, inquietante, nueva. ¿Quién nos iba a decir que el gran potencial de oferta de ahorro a nivel global está en media docena de economías emergentes? ¿Quién nos iba a decir a los menos jóvenes de los que estamos aquí que el gran financiador de la deuda pública estadounidense iba a ser China? Con lo que de capacidad intimidatoria tiene esto. Segunda pieza que no está llamada a cambiar tras la crisis, sino todo lo contrario. Y el otro elemento con el que contábamos ya al finales de los 90, principios de este siglo, antes de que emergiera la crisis,
era la personalidad transversal de las tecnologías de la información, o el carácter de tecnologías multipropósito que habían llevado a invadir no solo la función de producción de servicios financieros, sino la distribución y la comercialización, la interacción con los clientes. Ya sabíamos, a principios de la década de este siglo, de los 2000, del potencial asociado al cumplimiento de la ley de Moore que la capacidad de computación llevaba consigo. Lo sabíamos. Cada 18 meses nos daban más por menos. Ya sabíamos el potencial que tenía consigo la conectividad. Lo estábamos viendo en la transmisión, sobre todo, de conocimiento, el factor de la producción más sensible, más importante desde el punto de vista de la ventaja competitiva de las naciones. Pero lo que no habíamos visto hasta 10 años después, hasta hace 10 años, como aquel que dice, es el potencial en la distribución de servicios financieros que tenía la movilidad y la rápida sustitución de lo que era la banca presencial por el móvil, hasta que no empezamos a ver a los cafeteros de Colombia, precisamente a través de un trabajo empírico de la Fundación Telefónica con AFI, viendo cómo se sustituía efectivamente buena parte, el 80 y tantos % de los servicios de banca presencial con telefonía móvil en los cafeteros de Colombia y prácticamente en buena parte de África. Eso lo sabíamos antes, pero la crisis ha acelerado algunas de estas transformaciones y ha introducido algunas otras, porque no en vano esta es una crisis fundamentalmente financiera. En su origen es una crisis financiera y todavía rara es la semana en la que no hay alguna manifestación que nos recuerda que es una crisis de confianza, que en nuestro idioma significa de crédito. Es una crisis que como trasfondo tiene ese credit crunch que tiene lugar después del verano del 2007. ¿Con qué tendencias los operadores de servicios financieros deberían contar como irreversibles? Una, mayor regulación, claramente. Mayor regulación. Independientemente de la opinión que nos merezca de si la mayor o menor regulación es eficaz o no, hay que contar con mayor regulación. Y en banca, en general, en cualquier actividad económica, pero en banca, mayor regulación es sinónimo de mayores costes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya emerge una primera presión por el lado de los costes, ¿no? Dentro de esa mayor regulación nos vamos a encontrar con un doble fenómeno que ya estamos observando en algunos operadores bancarios, en algunos casos una especie de back to basic, la vuelta a lo que se dio en denominar la banca aburrida, la banca de toda la vida, pero al mismo tiempo un back to home, la vuelta a casa, la reconsideración, la reevaluación de las decisiones de inversión internacional. De hecho, cuando uno observa las posiciones transfronterizas que mantiene la comunidad bancaria hoy, especialmente a partir del 2007, de la emergencia de la crisis, lo que ve es que ha habido una cierta involución en el grado de internacionalización financiera que es superior al descenso que ha habido en los volúmenes de comercio, en los flujos reales. Más regulación significa mayores costes. No significa necesariamente taponar, cercenar la innovación, pero sí, contemplar con más cautela todo proceso de generación de nuevos productos, de nuevos servicios financieros, especialmente aquellos que supongan menoscabar el segundo elemento que yo creo que va a dominar en la banca de las próximas décadas, que es la gestión de riesgos. Gestión de riesgos, pieza central
en la forma de hacer cualquier servicio financiero, desde luego seguros, pero desde luego banca. Riesgos de precio, riesgos de tipos de interés, riesgos de tipos de cambio, riesgos de crédito, riesgos de solvencia, parece obvio, pero también mayor atención a ese otro subgrupo de riesgos no menos importante, que es el grupo de riesgos sistémicos. Esto va a seguir siendo no solo una fuente de innovación permanente, sino una doble demanda, una fuente de doble demanda de capital humano cualificado y de capital tecnológico. Y la complicidad que ya mostraran en el desarrollo de los productos derivados, de las estrategias correspondientes de gestión, de cobertura de riesgos, antaño, la complicidad entre las tecnologías de la información y estas exigencias de gestión de riesgos van a estar ahora todavía más encima de la mesa. Como señalaba antes, diversificación internacional selectiva, lo cual no quiere decir que haya una involución geográfica, pero sí una atención clara, porque la regulación juega necesariamente a favor de quien conoce el terreno. Como consecuencia de esas presiones, no es difícil anticipar, y menos a estas alturas, y en menor medida desde un país como España, no es difícil anticipar que hacer banca va a ser menos rentable, claramente. No hace falta tampoco ser un genio de la anticipación estratégica para señalar que el censo de oferentes bancarios se va a seguir reduciendo. Lo cual no quiere decir necesariamente que la competencia se vaya a reducir proporcionalmente al número de oferentes. No, ya veremos. Sería uno de los elementos inquietantes para los consumidores de servicios financieros. Pero lo que sí está claro es que el censo de pobladores de esa suerte de fauna bancaria se va a reducir por el dictado de la presión de los costes y la reducción de los márgenes. Y todo eso lleva necesariamente a una consideración final, y es a poner al cliente en el centro. Desde luego en el centro ya va a estar por razón de la regulación. En Estados Unidos, si hay una regulación clara que ha dejado como pozo esta crisis, es esa institución que actúa como defensora de los derechos del consumidor de servicios financieros. Pero la otra consecuencia tiene que ver, lógicamente, por la centricidad del cliente, por la lucha de un cliente que probablemente va a tener grados de alfabetización financiera crecientes, que va a tener una cierta alergia casi a hacer banca tradicional, banca presencial, los de menos de 34 años por razones obvias, los de más de 60 alfabetizados también, aquellos países, aquellos sistemas que contaran como principal ventaja competitiva la disposición de 45.000 puntos de venta, se tienen que replantear qué hacer. Se tienen, en definitiva, que replantear cómo interactuar con el cliente. Y esto lleva al origen de la intervención mía, lleva a la redefinición de las ventajas competitivas en banca y en servicios financieros, pero sobre todo en banca, y al papel central del capital humano, de las dotaciones de capital humano y de capital tecnológico. Es verdad que el sector financiero ha sido, incluso durante la crisis, el principal consumidor de bienes y servicios TIC, incluido el español. Es verdad que a pesar de la crisis en la que ha estado inmerso el sistema bancario español, no se han sacrificado de forma significativa inversiones en bienes y en servicios TIC. En todo el mundo, el sector financiero es el principal consumidor de estos bienes y servicios, pero probablemente, si asumimos como ciertas
esas consecuencias en términos de mayor regulación, mayor preeminencia de la gestión de riesgos y mayor centralidad del cliente en lo que es la función de producción, en la generación de valor del nuevo negocio financiero, no habrá más remedio que acentuar ese carácter multipropósito que ya los clásicos atribuyeran a las tecnologías de la información y de la comunicación. Seguro que el debate que ahora tiene lugar va a hablar, va a considerar estas piezas y algunas que yo no he sido capaz de señalar como elementos esenciales de las finanzas de las décadas que vienen. Muchísimas gracias.